Era el año 1948. Estoy volviendo al año atrás. Año 1948 y nació en Valparaíso un niño. Su padre, al momento de nacer, no estaba, un padre ausente. Así que su madre tuvo que criarlo hasta que él cumplió 9 años, porque a los 9 años de edad su madre fallece y él queda al cuidado de sus tíos por parte de su madre, los hermanos, la hermana de su mamá en Valparaíso, y sus tíos. En ese tiempo, a este niño de tan solo 9 años le empezaron a forzar a trabajar. 9 años se dan trabajando por los cerros de Valparaíso. Muy lamentablemente no solamente trabajaba, sino que este niño también fue un niño abusado físicamente, psicológicamente, golpeado, maltratado a los 9 años de edad. No aguantó tantos años, a mi parecer sí fueron muchos, pero no aguantó más y a los 16 años de edad decide irse de la casa de sus tíos. En realidad se escapa a los 16 años de edad, ya por el año 1964, pero en el año 1965 este niño maltratado, este niño que se escapa de la casa de sus padres, llega a Santiago de Chile sin mucho dinero en sus bolsillos, sin muchos recursos, solo viviendo por el maltrato que vivió los primeros años de su infancia y adolescente. Pero es a los 17 años en un trabajo, siendo aún menor de edad, que ocurre algo inusual, algo inesperado. Y esto inusual y inesperado es que mientras trabajaba, uno de sus compañeros de trabajo, trabajando en madera, uno de sus compañeros de trabajo empieza a escribirle notas en los pedazos de madera con los cuales ellos trabajaban. Estas notas le llegaban y le empezaban a enfurecer porque eran notas que lo incomodaban, eran notas que en realidad eran versos de la Biblia. Muy incómodo, muy raro, muy extraño, sin entender mucho. Empezó a molestarse debido a que esto era reiterado y fue a enfrentar a este compañero de trabajo. Y cuando estuvo a punto de enfrentarlo para quizás incluso hasta golpearlo e insultarlo, siente que algo que no logra entender lo mantiene pegado al suelo con la boca cerrada. Y estuvo todo ese rato con los pies en el suelo y la boca cerrada, escuchando como este otro joven, que solamente era un año, me parece que era un año de diferencia que tenía con él, le empieza a predicar sobre Jesucristo, como este Dios podía cambiar su vida para siempre como la había conocido hasta ese momento. Con tan solo 17 años de edad, una vida marcada por el abuso, por la falta de paternidad, escapando de las golpizas que le propinaban sus tíos. A los 17 años, escucha hablar de Jesús, tiene esta experiencia sobrenatural y empieza a congregarse, empieza a acercarse a Dios muy rápidamente, a predicar, se vuelve un predicador del Evangelio. Por este encuentro sobrenatural con la gracia bendita de Dios. Un cambio radical en la vida. En el año 1964, por otra parte, nace otra niña, en otro lugar, específicamente en el interior de la misma región. Eran varios hermanos, ya no me acuerdo cuántos, creo que 9, 8 o 9 hermanos. Ella era la menor de todos ellos. Y vivían, lamentablemente, en condiciones económicas muy, muy adversas. Realmente, al entrevistarla, me dice: yo era pobre. Era la forma en la que vivía junto a mi familia. Y en este mundo de pobreza, ayudando obviamente en su casa, teniendo cierto nivel de conciencia,
alrededor de los 8 años de edad. Es la primera vez que su hermana, una de sus hermanas mayores, la lleva junto a ella porque la pareja en ese entonces de su hermana mayor conocía a Dios. Deciden llevarla, con una de sus hermanas más chiquititas, 8 años de edad, deciden llevarla a una iglesia. Y es allí a los 8 años de edad que llega a una iglesia por primera vez. En su casa se había escuchado un par de veces hablar sobre Jesús, pero la mayor parte de sus hermanos no eran creyentes, solo simpatizaban un poco con la idea de que Dios existía. Pero es un poco difícil, y creo que usted concuerda conmigo, es un poco difícil creer en un Dios tan bueno, tan maravilloso, pero al mismo tiempo vivir una realidad social quizás un tanto adversa, ¿cierto? A veces no coincide mucho en nuestra cabeza cómo este Dios tan bueno, tan bondadoso, permite que personas buenas, sin malas intenciones, vivan en condiciones no tan favorables, social y culturalmente hablando. De cualquier forma, a los 8 años de edad, junto a su hermana mayor, asisten a esta congregación y ahí es donde conoce al Señor. Luego, al crecer, ella misma es quien le predica a su madre, y su madre decide ir a la iglesia y juntas se bautizan. Cuando ella tenía alrededor de 12, 13 años de edad, se bautizan y compromete su vida para siempre en los caminos del Señor. Tanto este niño como esta niña hasta el día de hoy son hombres y mujeres consagrados y llenos del Espíritu Santo, y me refiero al pastor fundador de esta congregación, el pastor Fernando Rojas, y su esposa, mi madre, la hermana Silvia Maureira, en la historia de quienes les he narrado. Y les narro esta historia porque cuando yo pensaba respecto de este mensaje que estoy compartiendo el día de hoy con ustedes, pensaba en mi propia conversión. Y la verdad que es bastante diferente a la conversión de mis padres. Yo crecí en un hogar, como dice, se reza un dicho popular, nací y criado en el Evangelio. Nací en un lugar de la casa de los pastores de la congregación. Mis padres han llevado un ministerio por muchísimos años, más de 50 años predicando el Evangelio. En la zona alrededor de este lugar, alrededor de la zona. Y yo nací en esa condición. Todos mis hermanos, desde más pequeños, desde Azael hasta Fernando, mi hermano mayor, 6 de nosotros, todos nosotros crecimos de lunes a lunes asistiendo a la iglesia. De lunes a lunes, los domingos nosotros veníamos a la iglesia y el domingo era todo el domingo en la iglesia. Llegábamos a la mañana a la escuela bíblica, participamos de la escuela bíblica, luego comíamos algo, antes de la reunión de la tarde había un punto de predicación, asistíamos al punto de predicación, no con mucha gana, yo dije no, pero asistíamos al punto de predicación, mi hermano Aníbal nos obligaba, vamos. Y le dijo el pastor, así que decía, ¿qué está haciendo? Se tenía que ir. Pero no con muchas ganas, no con mucho ánimo, y después de eso comenzaba la reunión de la tarde, que empezaba tipo 5:30 de la tarde. Y las reuniones no duran lo que duran ahora. Antes, yo me acuerdo, duraban muchísimo más. Yo salía de noche del templo y llegaba a mi casa a tomar once a las 9 de la noche a BP, y realmente al otro día ir a la escuela a regañadientes. Obviamente para mí, que le he contado muchas veces, me costó muchísimo ir a la escuela, pero hasta ese punto de mi infancia nunca tuve un encuentro personal con Dios. Es extraño porque yo asistía siempre a la iglesia, pero nunca tuve un encuentro con el Señor. Hasta que empecé a crecer y empecé a darme cuenta, parece que lo que predica mi papá todos los domingos es verdad. Porque estoy empezando a sentir en realidad y a comprender intelectualmente que realmente lo que está predicándose sobre un Dios cuyo nombre es Jesús, creo que me resulta muy coherente, me resulta que creo que es cierto. Y ya creciendo yo, ya más adolescente, me recuerdo muy específicamente, pero me recuerdo que tenía alrededor de 16 años, quizás 15 o 16 años, decidí bautizarme, decidí tomar las aguas del bautismo y seguir a Jesús. Tuve un encuentro con el Espíritu Santo en mi adolescencia y decidí bautizarme. Pero siento que mi vida no cambió radicalmente. Ese es mi punto. Por eso narré la historia de mi papá,
y la historia de mi mamá al principio de este sermón, porque ese fue un cambio radical. De una vida de abusos, maltratos y vicios, de una vida de pobreza y sin mucho conocimiento de quién es Dios, a convertirse al Evangelio y cambiar rotundamente. Es que la obra del Espíritu Santo en las personas es una obra personal. No puede comparar su propia conversión al Evangelio, no puede comparar su propia vida, su propia narrativa de existencia en su creencia con Dios, compararla con alguien más. Esta persona ya se convirtió y hay otros que les cuesta más, y hay otros que creen, otros que no creen, algunos son un poco más escépticos y así. Todas las conversiones, toda la vida personal en el encuentro que tengamos con el Espíritu de Dios es algo completa y absolutamente personal. Pero esto es para mí sumamente relevante, sumamente importante, porque esto es la historia del Evangelio. La conversión del hombre de su condición natural a lograr entender las cosas o la vida espiritual. Hay una diferencia entre vivir una vida de forma natural y que el tiempo avance hasta tener un encuentro con lo sobrenatural, con lo espiritual, como lo tuvo ese encuentro mi papá, como lo tuvo mi mamá, y como yo también en un momento lo tuve diferente a ellos. Pero todos tenemos un encuentro con lo sobrenatural. Todos tenemos en algún momento un encuentro con la gracia de Dios. Amén. A pesar de que la palabra de Dios nos enseña que nuestro origen, nuestro nacimiento es en pecado. Eso es lo que enseña el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 5, cuando el rey David expresa estas palabras: en pecado me concibió mi madre. David dice estas palabras, el rey David, el connotado rey David, dijo que al nacer, al ser concebido, había sido concebido en pecado. Es decir, había allí una semilla, una mancha que empieza a crecer y a expandirse en la conciencia, en la mente, en el ser completo del ser humano, desde el punto de su propia concepción, concebido en pecado. Eso es todo lo que nosotros somos. Cada ser humano ha sido concebido en pecado, y no solo eso, sino que nuestro origen, pero también nuestro destino es sellado incluso desde el momento de nacer, porque la Biblia nos señala en el libro de Romanos capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado es la muerte. En otras palabras, tu destino natural está sellado desde el inicio de tu existencia. No solo naces en pecado, pero el castigo o la paga de dicho pecado es que mueres. Ese es el destino del ser humano. Es por eso que me agrada mucho la expresión que tiene el profeta Isaías. Todavía estoy pegado con el profeta Isaías. Me agrada la expresión que él tiene, porque a pesar de que es una expresión fuerte, es muy genuina, es muy real. Él le habla al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, en Isaías capítulo 57. Es un capítulo fascinante, el capítulo del libro del profeta Isaías, capítulo 57. Él le habla al pueblo de Israel y ocupa estas palabras, como dije, reitero, un tanto fuertes, pero no pierden la verdad ni la esencia misma de lo que el Señor le manda a decir. Isaías 57, verso 13 dice: ustedes, hijos de hechicera. Otra versión dice: hijos de bruja. Ustedes, hijos de hechicera, descendientes de adúlteros con prostitutas. Un poco fuerte. Acérquense. Verso 4: ¿de quién quieren burlarse? ¿A qué le hacen muecas despectivas y le sacan la lengua? ¿Acaso no son ustedes una camada de rebeldes y una descendencia de mentirosos? Wow, yo encuentro las palabras de Isaías un tanto fuertes. Isaías
calma un poquito, a ver, ¿qué quieres decir? ¿Cómo que mi mamá es una bruja? A ver, no, esto es un poco fuerte. Soy descendiente de adúlteros y prostitutas, Isaías. Eso es lo que me estás diciendo. Descendientes de mentirosos. Que nosotros te sacamos la lengua en ese momento, Isaías. Es lo que dijo Isaías. Se burlan del Señor. Se burlan de Él. Porque sus descendientes, ustedes descienden de mentirosos. Descienden de hechiceras, de brujas. Eso es lo que son ustedes, pueblo de Israel. Déjenme sintetizar y ablandar un poquito las palabras de Isaías para que no nos ofendamos esta mañana. Simplemente Isaías está enfatizando el hecho de que nosotros nacimos, como dijo David, en pecado. Y lo que lleva al ser humano a actuar como actúa de forma incorrecta es que nació en pecado. Lo que te lleva a comportarte, a decidir, a actuar y a formar un carácter en específico, tomar decisiones en específicas, es que lamentablemente tu primera influencia natural en tu vida es el pecado, y el pecado es la transgresión de los mandamientos del Señor. Por lo tanto, de forma natural, tu tendencia natural es equivocarte, a cometer errores, a tomar malas decisiones y a actuar de forma equivocada y desarrollar en base a eso un carácter que también puede ser un tanto impetuoso, incorrecto, alterado, reactivo, arrogante y muchas otras cosas más que nacen a partir del pecado que está en el origen de nuestra existencia. Como el ser humano no decide por sí mismo acercarse a Dios, sino que todo lo contrario. Dios decide, Él tiene un plan. Amén. Dios decide, Él, acercarse al ser humano. Aleluya. Porque el ser humano por sí mismo no lo decide. El ser humano por sí mismo realmente su tendencia, su deseo natural, sus impulsos básicos de existencia son alejarse de Dios. En sus decisiones, en sus acciones y en su carácter, alejarse de Dios. Dios, sabiendo que el ser humano es un ser que peca, es un pecador, Él decide, como el ser humano no va a decidir por su propia cuenta acercarse a mí, yo me voy a acercar al ser humano. Y es ahí que una de esas noches conecto Isaías 57 con la exposición teológica extraordinaria del evangelista Juan. En el Evangelio de según San Juan nos narra el capítulo 1, a diferencia de todos los otros evangelios sinópticos, Lucas, Marcos y Mateo. Juan no empieza como Mateo con la genealogía de Jesucristo. Juan no empieza narrando el nacimiento de Jesús como Marcos y Lucas. Juan comienza de una forma muy particular, en griego. Me recuerdo cuando era chico, voy a decir antes de decir lo que voy a decir. Recuerdo cuando era chico, estaba un poquito obsesionado por entender varias cositas de la Biblia, y una de esas era entender a Dios en su forma única, como un ser único, en su forma de unicidad. Estaba un poquito obsesionado con esto. Por eso es que leí uno de los versículos y me puse a estudiar uno de los versículos que puede ser más controversial y un poco complejo de entender, que es Juan 1:1. Incluso me acuerdo cómo se dice en griego. Yo no sé griego, pero incluso me acuerdo cómo se dice en griego, porque lo estudié tanto, pregunté tanto, vi tantos videos. Incluso me acuerdo, y hasta el día de hoy, yo se lo estudié hace un montón de años cuando era bien chiquito, y hasta el día de hoy me acuerdo. Yarkein Hologos. Hologos siempre son de Ion, Caiteion y Hologos. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo era rarísimo. ¿Por qué Juan comienza su evangelio con dicha afirmación? Leamos Mateo. No, explicación. Marcos, Lucas, algo, pero Juan, ¿qué quiere decir? Pero es tan profunda la idea de Juan que él expresa
estas tres cláusulas demostrando el origen de la existencia del ser humano, explicándola con un concepto que Reina Valera lo describe como el verbo de Dios. Reina Valera, porque si usted lee otras versiones de la Biblia como NBI, NTV en adelante, no ocupan la palabra verbo, ocupan la palabra. Porque la palabra verbo ocupa Reina Valera, la versión de la Biblia Reina Valera 1909-1960. Esta palabra verbo, en el principio era el verbo. Esta palabra es, en griego logos, significa la palabra, pero no cualquier palabra, la palabra de Dios. En el principio era la palabra. Y es el mismo Juan que nos dice que la palabra, si lea Juan, lea capítulo 1, la palabra fue hecha carne. Este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es este verbo que dice Juan? Es el Cristo, es Jesucristo. Juan lo describe como el verbo y luego da otra acepción de él que muchas veces lo prediqué en la calle y no tenía ni idea que estaba diciendo. Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A su Hijo quién? Yo le diré eso en la calle. A su Hijo unigénito. Mi idea que era unigénito. Hasta que me puse a estudiar. Juan describe a Jesucristo como el verbo y como el unigénito Hijo de Dios. El verbo, ya dijimos, es la palabra. Y el unigénito Hijo de Dios hace referencia a que era el único Hijo. Eso es lo que dice. Bueno, ahora hay otra versión más moderna que dice único. Existía en ese tiempo cuando éramos chiquititos, solamente había Reina Valera. No sabía lo que era unigénito, pero ahora saben que es el único Hijo de Dios. Juan ocupa esta expresión para referirse a Jesucristo y como Él se encarna en medio de la humanidad y lo hace para traer luz, y esta luz es la vida en el mundo. Y Juan dice en el capítulo 1 que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron sobre ella. Esta luz es la vida, resplandeciendo en medio de la humanidad. Es Cristo mismo, la palabra, la luz y la vida que resplandece para el ser humano que está en tinieblas. Y Juan mismo es el que dice que Jesús vino a lo suyo, a su misión, pero nos enfatiza diciéndonos que los suyos no le recibieron. Juan capítulo 1, verso 11. Los suyos no le recibieron. ¿Y por qué no le recibieron? ¿Por qué no le recibieron? Se lo recibió. Hablando de recibir. ¿Por qué los suyos no le recibieron? Bueno, eso no se lo aclara Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Pablo dice que el Dios de este siglo. ¿A qué te refieres, Pablo, cuando dices el Dios de este siglo? ¿Quién es el Dios de este siglo, Pablo? 2 Corintios capítulo 4, verso 4. Las Escrituras nos enfatizan quién es este Dios porque nos hacen entender que este Dios no es nuestro Dios. Porque cada vez que usted lea la palabra Dios en la Biblia y se refiere a nuestro Dios, va a tener una D mayúscula. Pero cuando Pablo habla sobre este Dios de este siglo, la Biblia nos enseña algo, que este Dios es con D minúscula. ¿Hay otro Dios aparte de Dios? Le damos la opción ahí a Pablo que nos explique. Pablo dice que el Dios de este siglo, ¿sabe quién es el Dios de este siglo? Es Satanás, el diablo. Dice Pablo que el Dios de este siglo cegó el entendimiento ¿de quiénes? De los incrédulos. Cegó el entendimiento de los incrédulos.
Por eso es que la Biblia dice en Juan capítulo 1 que a los suyos vino Jesucristo, pero los suyos no le recibieron. Es muy curioso porque Juan mismo nos dice que Jesús es la luz. Y Juan enfatiza diciendo, la luz en las tinieblas resplandece. Entonces, si Cristo resplandece en medio de las tinieblas, ¿por qué hay algunos que aún siguen en ella y no logran ver esta luz? Es porque Satanás, el diablo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Falta una cuota de fe para que ojos se abran, entendimientos se abran, corazones reciban y pueda el Espíritu mismo de Dios empezar a morar en la vida de cada ser humano. Es el mismo Juan que dice, y vimos su gloria. Juan dice que vimos su gloria, pero él especifica. Estoy en el capítulo 1 del libro de Juan. Él especifica, vimos su gloria. ¿Cómo vimos su gloria? Habían unos enseguecidos que no lo recibieron, pero otros sí vimos su gloria. Y él dice entre paréntesis que esta gloria es como la del unigénito del Padre. Ya dijimos que era el unigénito. ¿Quién es el unigénito? El único Hijo de Dios. ¿Quién es el único Hijo de Dios? Jesucristo. Vimos su gloria, lleno de gracia y verdad. ¿Cómo nosotros vimos su gloria? Volvamos a 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, que es la gloria de Cristo, el cual es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible, es la luz que resplandece en el mundo. Y nosotros que hemos creído, hemos visto esa gloria. Nosotros que hemos creído, hemos sido aceptos. Y Él nos enfatiza algo respecto de nosotros, ustedes que han creído, que han recibido al Hijo de Dios. Este versículo me encantó muchísimo y quiero leerlo. Si usted lo lee conmigo, seguramente si tiene su Biblia, Juan capítulo 1, versículo 16. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Qué extraordinaria expresión de Juan. Usted ha recibido de su plenitud. Porque Colosenses dice que en Jesucristo habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Quiere decir que en Jesucristo, su humanidad, habitó Dios mismo. Él era Dios mismo manifestado en carne. Y de esa manifestación espiritual, usted y yo hemos recibido gracia sobre gracia. ¿Qué quiere decir, Juan? Que hemos recibido gracia sobre gracia. ¿Qué quiere decir, Juan? La Biblia nos enseña, según el apóstol Pablo, que nosotros somos salvos por gracia. ¿Y qué es gracia? Es un regalo inmerecido. No hay nada que tú hagas, no hay nada que tú puedas decidir solamente. Para poder ser salvo no puedes acceder a la vida eterna por tus acciones. No, es la gracia salvífica de Dios que trae salvación para el ser humano. Juan lo dice. Pero Juan no dice, de su plenitud recibimos gracia. La expresión de Juan es, recibimos gracia sobre gracia. Porque la misma gracia que te salva es la misma gracia que te sostiene. La misma gracia salvífica que te salvó Pastor Fernando hace muchos años atrás.
edad lo sostiene a sus casi 78 años de edad. La misma gracia, hermana Silvia, que la salvó junto a su madre bautizándose ese mismo día, es la misma gracia que la sostiene hasta el día de hoy, porque sin lugar a dudas, harta agua ha pasado debajo del mundo, pero sigue firme, sigue presente, sigue batallando. ¿Tengo fuerzas? No. ¿Tengo ganas? No, pero no es por mis fuerzas, no es por mis ganas, pero es por la gracia de Dios que soy lo que soy, dijo el apóstol Pablo. Por la gracia de Dios estamos todavía en pie. Es lamentable que cuando Isaías le habla al pueblo de Israel y les dice: ustedes son descendientes de mentirosos, ustedes son descendientes de brujas, de hechiceros, sus papás son unos adúlteros, Israel, esos son ustedes. Es lamentable que él sigue narrando y diciendo en el capítulo 57 de Isaías que no solamente son descendientes de esa clase de personas, pero ustedes mismos siguen sus pasos. No contentos con que sus padres fueran así, ustedes siguen siendo igual. ¿Por qué? La evidencia está a la vista. ¿Cuál es la evidencia, Isaías? La evidencia es que siguen rindiendo culto y adoración a sus ídolos. Entre los peñascos empiezan a narrar Isaías. Yo he visto entre los peñascos gente adorando a Moloch, un dios del pasado. ¿Sabe quién es Moloch? Estudie sobre Moloch. Es horrible. A este dios le entregaban ofrendas humanas. Y no quiero ir más allá porque esto se está grabando. Y es horrible la idolatría hacia Moloch. Isaías dijo: ustedes entre los árboles frondosos adoran a sus ídolos, tallados por sus propias manos, obras de sus manos. No aparecieron de la nada. Ustedes los construyeron, esos ídolos. Ahí está. No son solamente descendientes de mentirosos, ustedes también lo son. Lea el capítulo 57 de Isaías. Estoy narrando solamente. Isaías va avanzando en su disertación, guiado por el Espíritu Santo, increpando directamente al pueblo de Dios y hablándole de sus múltiples ídolos. Cuando llega un punto en que se refiere a estos ídolos y les dice en el verso 11: ¿quién te asustó? ¿Quién te metió miedo? ¿Que me has engañado? ¿No te acordaste de mí? Ni me tomaste en cuenta. El Señor le dice a su pueblo: no te acordaste ni me tomaste en cuenta. ¿Por qué? Esto es a raíz de tus ídolos, porque ellos te han estorbado, ellos se han puesto entre medio entre la atención que deberías darme a mí. Están ellos, están entre medio. La atención que yo merezco se las estás dando a ellos. No te acordaste de mí ni me tomaste en cuenta, dice Isaías. Oh, esto me hace mucho pensar. ¿Cuántas veces durante el día, durante la semana, durante nuestra vida cotidiana está Dios presente? ¿Cuánto le tomamos en cuenta en nuestra vida cotidiana? Hay cosas relacionadas con nuestro carácter, con nuestras acciones y decisiones que demuestran todo lo contrario, que realmente no nos recordamos de Él. Y si yo voy a tomar esta idea de Isaías 57 respecto de los ídolos y la pudiera traer al siglo XXI, yo no podría decir: iglesia, tenemos ídolos.
de la forma en la que Israel les tenía. ¿Por qué no? Porque no tenemos estatuas, las cuales les rendimos adoración de ningún tipo, ni sacrificios de ningún tipo, a ninguna estatua en particular, no lo hacemos así. Pero sí podía extrapolar esta idea de idolatría y traerla hasta el siglo XXI. Yo diría personalmente que compararía los ídolos del pueblo de Israel con nuestras propias distracciones. Todo aquello que te distrae de quién es Dios, todo aquello que te distrae, te estorba de alcanzar a conectarte diariamente con Dios, se vuelve un ídolo, porque se interpone entre tú y tu relación con Dios. En ocasiones mi empleo puede volverse un ídolo, porque le presto más atención a mi empleo que lo que pudiera prestar atención a mi Dios. En ocasiones, distracciones como juegos, distracciones como hobbies en general, pudieran volverse un ídolo, porque me distraen, se interponen entre yo y mi relación con Dios. Amigos que tienes pudieran volverse ídolos porque te distraen de la dirección hacia dónde está Dios. A veces hay que deshacerse de ciertos amigos que no están ayudándote a acercarte a Dios, sino que te están alejando de Él. Corta con relaciones que te alejan de Dios. Este libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15, que extrae una idea que quiero compartir con ustedes respecto de lo que estoy diciendo de la idolatría, que en realidad, hermanos, en el Señor se ve mucho más reflejada en la historia del profeta Isaías, hablándole al pueblo de Dios, donde era algo constante, cultural, inclusive en ese tiempo era muy cultural la idolatría a dioses paganos. Pero Hebreos capítulo 12, versículo 15 expone estas palabras: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Estamos hablando sobre la gracia de Dios. Asegúrense, dice NBI. Mirad bien, dice Reina Valera. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Creo que conozco esta escritura de memoria en Reina Valera, pero no voy a hacer uso de mi memoria mientras predico, porque muchas cosas vienen a mi mente mientras lo hago. Así que voy a ocupar mi celular para encontrar Reina Valera, capítulo 12, versículo 15, y leerles cómo lo dice Reina Valera. Ocupa esta expresión: mirad bien, no sea que alguno deje, lo mismo que NBI, de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. 1909, Reina Valera 1909 dice: en vez de os estorbe, os impida. El escritor aquí dice que alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La palabra amargura la busqué en el diccionario de la Real Academia Española y dice esto de la palabra amargura: la amargura es sabor fuerte y desagradable en cosas que causan pena, disgusto o aflicción, y en personas afligidas o de genio áspero. Personas amargas son personas con el genio áspero. Todavía no me convence. ¿Qué quiere decir con genio áspero? Busqué qué es lo que es una persona con genio áspero. Y una persona con genio áspero es una persona con un carácter difícil, antipático, rudo o desapacible. Heredé de mi padre, como el pastor Fernández, el gusto por entender las palabras. Así
Así que busqué las palabras en general. Y me llamó mucho la atención que el sinónimo de amargura es ser desapacible. Esto apunta a nuestro carácter. Y el escritor de los Hebreos dice que usted no alcanza la gracia porque le estorba la amargura. En otras palabras, dejamos de alcanzar la gracia diaria de Dios para nuestras vidas porque muchas veces nos estorba nuestra propia conducta, nuestra propia forma de ser, nuestro propio carácter. Dejamos de alcanzar la gracia diaria de Dios porque a veces nos estorba nuestro propio carácter. Y si dejas de alcanzar la gracia, brota ese carácter amargo, apático, rudo, difícil. El diccionario define como desapacible. Me gustó mucho cuando escuché, más bien cuando leí desapacible, porque la Biblia habla mucho de ser apacible. De hecho, cuando Elías se esconde en una cueva, el profeta Elías se esconde en una cueva. El profeta Elías estaba escondiéndose de alguien que quería buscarlo para matarlo. Se esconde en una cueva, el profeta Isaías. Y en esa cueva ve como un fuego impetuoso aparece alrededor. Ni se inmuta. Empiezan a ocurrir otras cosas que no me acuerdo. Por eso no la estoy nombrando. Pero otros fenómenos climatológicos fuertes. No me acuerdo, pero había fuego y otras cosas. Terremoto parece que pasó. Pero ni se inmutó. Pero en un momento, Elías oye un siervo apacible y delicado. Elías se esconde. Él sabía que ese siervo era Dios, un siervo apacible y delicado. No le estremeció ni el fuego, ni el terremoto, ni las lluvias, ni las tormentas, pero ese siervo apacible, él sabía que era la presencia de Dios. Tuvo miedo y se escondió. Y la Biblia nos enseña, la Biblia, la palabra de Dios nos enseña en Proverbios capítulo 14, versículo 30, que el corazón apacible es vida para las carnes. El corazón apacible, es decir, el antónimo de la amargura. El corazón apacible es vida para la carne, mas la envidia, pudrimiento de los huesos. Proverbios capítulo 15, versículo 4. La lengua apacible es árbol de vida, mas las perversidades de ella es quebrantamiento de espíritu. Habla de dos cosas: el corazón apacible y la lengua apacible. Y la Biblia nos enseña que la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que hay en tu corazón, si es abundante, se reproduce en tus acciones, en tu carácter, en tus decisiones. Hermanos, cuando no está abundando sobre nosotros la gracia de Dios, tenemos un carácter desapacible. Un carácter que, si lo comparo con lo que dijo Isaías, me resulta muy parecido a los ídolos del pueblo de Israel, que estorbaban, y el Señor decía: no me toman en cuenta porque se han olvidado de mí. Hay algo estorbando. Proverbios dice que la lengua apacible es árbol, no es una semilla, ni una hojita, ni una plantita, es árbol de vida. Hay un proceso de maduración, de crecimiento, de cambio,
del Espíritu de Dios en nuestras vidas, cuando su presencia, cuando su gracia está en nuestras vidas, hermanos del Señor. Me encantan las palabras que Isaías expresa, y con esto voy a cerrar. Isaías dice: bueno, dice el Señor, si no me quieren escuchar, entonces esperen a que venga la prueba, porque cuando venga la prueba, pueblo de Dios, dice Isaías, estas son las palabras que yo les voy a decir. Isaías 57, verso 13: cuando grites pidiendo ayuda, yo voy a decir que te salve tu colección de ídolos. ¿Quieres ayuda? Que te salve tu colección de ídolos, porque todos tenemos nuestra propia colección privada. Todos tenemos nuestra propia colección privada. Mi carácter indómito, mis acciones sin pensar, mis decisiones impulsivas. Es mi colección privada de ídolos. Pero solamente la gracia abundante de Dios puede sobreponerse a tu vida cotidiana, alejado de su presencia. El Espíritu de Dios está en este lugar, pero no solamente dentro del templo, pero dentro de ti, obrando dentro de ti. Y Él quiere que todos los días, saliendo de aquí, sigas pensando y estando consciente de que está allí. Cuando vas a tu empleo, cuando te rodeas de gente, Él está allí también. Su gracia no solo te salvó, pero su gracia te va a sostener. Cuando sientes que te vas a caer, cuando sientes que ya no quedan nuevas fuerzas, cuando sientes que no puedes contenerte de la rabia por algo injusto que estás pasando, solo te puede sostener la gracia inmerecida de Dios, que puede abundar sobre tu vida. ¿Sabes por qué? Porque aunque abunde el pecado, dice Pablo, la gracia sobreabunda. Aunque abunde el error, aunque abunde el pecado en nuestras vidas, porque nuestra carne está en el mal, hermano, el Espíritu de Dios quiere obrar sobre nosotros, sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones, no solo dentro de un templo, pero donde vayas. Si tomas la micro, si manejas tu auto, si te rodeas de gente que te trata mal, no pagas mal por mal, sino que tú estás siendo sostenido por la gracia y el poder del Espíritu de Dios. ¿Cuántos aquí creen que la gracia de Dios es suficiente para todo lo que tú necesitas? ¿Cuántos aquí creen que la gracia de Dios puede sostenerte cuando estás en la peor de las circunstancias? Ya me ha pasado, ya lo he vivido. El tiempo no ha sido fácil, ha sido complejo. Los procesos no son sencillos ni cortos, son difíciles y largos. Así es, Señor. Pero solo su gracia me ha podido sostener. Así es, Padre, aleluya. Y es la única que puede derribar mi colección privada Así es, Señor. de ídolos. ¿Por qué no te levantas un minuto y cierras tus ojos allí donde estás? Y con tus manos en la alto vamos a hacer una oración a la presencia de Dios. Y que el Espíritu de Dios, que su gracia abundante pueda derribar nuestra colección privada de ídolos. Mi carácter, mis acciones y decisiones las rendimos en esta hora en el nombre de Jesús. Padre,